Muy bien, en este video aprenderemos todo acerca de la línea recta. Es la primera figura geométrica o el primer lugar geométrico, mejor dicho, que veremos en este curso de geometría analítica y en general en cualquier curso de geometría analítica siempre va a ser el primer lugar geométrico que se estudia. Esto es debido a que es la figura geométrica más simple que podemos encontrar, la línea recta, y es por eso que se parte el estudio de ahí. Iniciaremos con la definición. Como siempre, es una de las cosas más importantes de cualquier lugar geométrico, y continuaremos con su ecuación matemática que la describe. Además, esta ecuación matemática, como veremos, va a tener diferentes formas, pero no deja de ser la misma ecuación matemática. No es que tenga muchas ecuaciones, sino que es la misma ecuación, pero la encontramos de diferentes maneras. Y finalmente veremos algunos ejemplos. Muy bien, partiendo de la definición, veremos que es el lugar geométrico como bien sabemos, va a ocupar un lugar geométrico, eso resulta obvio, pero siempre va a ser el inicio de la definición de estas figuras. Después dice que es el lugar geométrico de los puntos del plano dado que estamos estudiando la línea recta, pero en el plano, no en el espacio, de los cuales, al tomar dos puntos cualesquiera, el valor de la pendiente es el mismo. Ok, entonces aquí entramos con un nuevo término, el valor de la pendiente. ¿Qué significa eso? Es lo que vamos a dibujar a continuación. Vamos a dibujar una línea recta cualquiera. Dibujamos nuestros ejes Y y X, dado que estamos en el plano. Dibujamos una línea recta, podría ser esta. ¿Y qué es lo que significa la pendiente? La pendiente significa el ángulo de inclinación con respecto a X positivo. Por acá tendríamos X negativo, acá es Y positivo y por acá tenemos Y negativo. ¿Qué significa entonces? La pendiente significa el ángulo de inclinación siempre medido con respecto a X positivo. Aquí va a haber evidentemente un ángulo teta, un ángulo alfa, como ustedes lo quieran llamar, pero siempre va a medir un ángulo. Y imaginen que esta es una simple pendiente, como nosotros la conocemos coloquialmente, en la cual ustedes pueden caminar sobre esta línea. Entonces hablamos de una pendiente positiva cuando evidentemente podemos caminar de izquierda a derecha. Ustedes ahora imaginen una pendiente o una línea recta dibujada de esta forma. Aquí estaríamos, entre comillas, nosotros de cabeza caminando. Es decir, caminaríamos de aquí hacia acá y estaríamos de cabeza. Por lo tanto, estamos hablando de una pendiente negativa, pero igualmente sería medida a través con respecto al eje X positivo, siempre. Es decir, yo no puedo medirla de aquí, yo no puedo medirla de Y negativo,
ni tampoco de x negativo, porque me daría otro resultado. Esa es una de las reglas. Entonces esto va a ser la pendiente. Y dice que para que sea una línea recta, la pendiente debe ser constante o debe ser la misma. Eso quiere decir que yo tengo mi línea recta. Si yo la mido a través de x positivo, aquí voy a poner otra vez x positivo, este ángulo tiene que ser el mismo que este ángulo. Y así me puedo ir hasta el infinito o puedo medirlo por acá también. Es lo mismo. Creo un eje paralelo a x positivo. Mido alrededor de él el valor de la pendiente y este tiene que ser el mismo. Si es el mismo, estamos hablando de una línea recta. Esa es la definición. Ahora, ¿cuál ecuación matemática la representa? Vamos a ver. Ecuación matemática. Otro punto que es importante, que se me olvidó mencionar, es que la pendiente siempre va a estar denotada por la letra M. Eso ya es una regla de los libros, todos la utilizan así. ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual a la tangente del ángulo en cuestión. En este caso yo le puse el nombre de teta, pero pueden ustedes ponerle cualquier nombre, alfa, beta, cualquier letra griega, que es la que se acostumbra a ponerle a los ángulos. Entonces, este siempre va a ser el valor de la pendiente. Pero ¿cómo, de qué otra manera puedo medirlo? Aquí lo vamos a ver en la ecuación matemática. Resulta que si yo conozco un punto de esta línea recta, el que sea, y la pendiente, tengo la ecuación matemática más común de la recta. Esta sería y menos y1 igual a m por x menos x1. La ecuación que siempre encontramos en todos los libros y la más común de la línea recta. Pero, ¿qué significa cada elemento? Y y x, los que no tienen subíndice, va a ser un punto cualquiera sobre la línea recta. Yo puedo poner un punto aquí y va a ser un punto general. Por eso no le ponemos subíndice. Estamos representando un punto general a lo largo de la línea recta. Y1 y x1 le ponemos el subíndice 1 porque quiere decir que es un punto que sí conocemos. X1, Y1. Ese punto sí lo vamos a conocer. Aquí puede ser, no sé, 6 y 4 o etcétera, cualquier número. Quiere decir que ese punto sí lo conocemos. Entonces la pendiente también la vamos a conocer. Si conocemos punto y la pendiente, conocemos todo acerca de la línea recta y tendríamos esta ecuación. Ahora, otra forma de representar la misma ecuación, vamos a ver por qué. ¿Por qué les digo que es la misma ecuación? Es la ecuación que le llaman pendiente y ordenada. Y vamos a ver a qué se refieren con eso. Cuando hablan de una ordenada, estamos hablando del eje Y. Formalmente al eje Y ya sabemos que se le conoce como el eje de las ordenadas. El eje X es el eje de las abscisas, pero eso es un término muy formal matemáticamente hablando. Es decir, ¿qué quiere decir esto de ordenada? Que conocemos un valor donde la recta intersecta a el eje Y, ya sea negativo o positivo, nosotros conocemos ese valor. Es decir, que suponiendo esta misma línea recta, nosotros conoceríamos el valor que donde intersecta Y, que es este. Y ese valor lo vamos a conocer por las coordenadas 0, porque en X obviamente va a ser 0, ya que estamos sobre el eje Y. Y a la coordenada Y le vamos a poner una letra B. Quiere decir que desde el origen a este punto hay una distancia B. Esto de manera general. Ya en los problemas esa B puede valer 5, puede valer 10, puede valer 15, etc. Entonces, si tenemos un punto
que ahora nuestro punto 1 es 0, b, donde acá nuestro punto 1 era x, y, x1, y1, perdón. Simplemente sustituimos en esta ecuación que ya conocemos. Y menos b es igual a, la pendiente también la conocemos, m por x menos x1 vale 0, menos 0. Multiplicamos mx y la b la pasamos para el otro lado. Significa que y es igual a mx menos b, acá va a ser más b. Mx más b. Y esta sería nuestra siguiente forma conocida. Esta es la primera y esta es la segunda, como también la encontramos en los libros. No quiere decir que sean diferentes ecuaciones, es la misma ecuación como ya lo pudimos comprobar aquí. Solamente yo conozco otros datos de entrada diferentes. Ahora, ¿qué sucede si yo no conozco la pendiente? Tendría que conocer otro punto de la línea recta. Es decir, si yo conozco dos puntos. Ahora, si yo conozco dos puntos, es donde vamos a ver la definición de la pendiente. Tenemos la misma ecuación, y menos y1 igual a m por x menos x1. Es la misma ecuación de punto pendiente. Pero ahora yo no conozco la pendiente. No sé cuánto vale. Me voy a la definición, y menos y1, y la pendiente, ¿cómo se define? Se define como sigue. Como y2 menos y1 entre x2 menos x1. Si desean la demostración que no es tan larga de esta fórmula de cuánto vale la pendiente, por favor comenten para realizar un nuevo video acerca de ello. X menos x1. Y aquí cabe aclarar algo. Los subíndices, si ustedes ponen al revés, que m vale y1 menos y2, tienen que respetarlo también en el denominador, x1 menos x2. Si ustedes los ponen al revés, los subíndices, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque digamos que aquí el resultado me iba a dar, esta resta me daba 6 y esta resta me daba 4. Pero si yo cambio los subíndices, aquí esta resta entonces me daría menos 6 y esta resta me daría menos 4. Y como sabemos, menos entre menos es más. Me va a quedar 6 cuartos positivo. Aquí también me quedaría 6 cuartos positivo. Como pueden ver, no afecta el cambio de los subíndices. Lo que sí afecta es que ustedes confundieran y pusieran esta resta en el numerador y esta resta en el denominador. Eso sí altera totalmente el resultado, pero los subíndices no tienen nada que ver. Así que ahí no hay tanto cuidado. Una vez aclarado eso, podemos borrar esto. Y justo por la definición de la pendiente, ya tenemos este resultado, que no es que sea otra ecuación diferente, vean. Es que simplemente transformamos esta m a su definición. El punto número 2 va a ser y2, x2. El punto 1 sigue siendo x1, y1. Todo lo conocemos, ya podemos encontrar todo acerca de la línea recta. Finalmente hay una forma más sencilla. No siempre se puede dar, pero es la forma más fácil de obtener esta ecuación. La forma simétrica. Aquí es necesario dibujar de nuevo nuestra línea recta. Y vamos a ver qué sucede con esta forma simétrica. Yo dibujo y x. Y dibujo una línea recta cualquiera. En este caso la voy a dibujar parecida a la otra, así. Y aquí vamos a ver qué sucede. Forma simétrica significa que yo conozco dos puntos, pero dos puntos en particular, porque aquí son dos puntos generales. Es decir, en este caso
podría conocer este punto, que sería mi punto 1, que tiene coordenadas x1, y1, y puedo conocer, no sé, a lo mejor este punto, que es P2, x2, y2. Ok, pero ¿qué sucede si conozco puntos en particulares y puntos mucho más simples? ¿Cuáles serían esos puntos más sencillos? Es fácil ubicarlos y si tienen oportunidad siempre es la solución más simple. Pues los puntos que intersectan a los ejes. Este punto que intersecta X y este punto que intersecta Y. Si conozco ambos puntos, yo también puedo conocer la ecuación de la recta. Y de una manera todavía más simple. Este punto va a tener coordenadas en X, digamos A, y en Y, 0. Y este punto, como ya habíamos visto, tiene coordenadas 0, B, 0, B. Obviamente aquí B esconde un número negativo porque estamos en menos Y. Eso ya queda claro, pero ya hasta que sustituimos B es cuando agregamos ese signo negativo. Ahora, ¿cómo quedaría mi ecuación? Vuelvo a poner mi ecuación de toda la vida, que es Y menos Y1 igual a MX menos X1. Y ya sabemos que si yo conozco dos puntos, la M la puedo transformar en Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Pero yo ya conozco cuáles son mis puntos. Yo ya sé que si esto es Y1 y este 0 es X1, aquí voy a tener menos 0 y menos 0. Entonces, ¿cómo quedaría? Ya finalmente sustituyendo esos ceros, arreglando la ecuación de una mejor manera. Bueno, aquí también. Este es 0 y este es 0. Aquí sería x2. Entonces aquí sería x1 sería a, y1 sí sería 0, x1 sería a, x2 sí sería 0, y2 sería b, y listo. Sustituyendo todos esos datos, obtengo que mi forma la puedo expresar así. Y esta es la ecuación que se le conoce como simétrica, y es la más simple, pero siempre y cuando yo pueda conocer estos puntos que intersectan a los ejes. A es el punto donde intersecta a X y B donde intersecta Y. Lo sustituimos aquí y obtenemos la ecuación de la recta, muy simple. Pero ojo, aquí hay un problema. ¿Qué sucede si mi recta pasa por el origen? Es decir, ¿qué sucede en este caso? Que es muy importante. Ahí la recta no pasa por el origen, pero si sí pasara, no corta los ejes X y Y en algún punto donde yo pueda conocer, lo corta en el origen. 0, 0. Evidentemente yo no puedo sustituir esto aquí porque daría infinito. Algo dividido entre ceros siempre da infinito. ¿Qué es lo que sucede? Nos lleva a la siguiente ecuación. Es necesario poner la siguiente ecuación para resolver ese problema. La forma general. Y la forma general nos dice que la ecuación de la recta siempre va a estar escrita por una X, por una Y y por una constante. Siempre que veamos esto, es decir, yo puedo ver 2x más y igual a 0. Esto es una línea recta. Puedo ver 3y igual a 1. Esto también es una línea recta, etc. Siempre que tengamos esa forma, vamos a poder observar una línea recta. Eso nos dice la forma general. Ahora ya podemos borrar esto. Y
En esta forma general vamos a subrayarla, esta sí ya se queda así, pero vamos a observar este detalle. ¿Qué sucede si yo divido todo entre A? Bueno, A entre A es 1, aquí tendría que ser B entre A, y aquí tendría que ser C entre A. Y como a mí no me gustan las divisiones, voy a ponerle otro nuevo nombre. Resulta que X más DY más E es igual a 0, donde D es igual a B entre A y E es igual a C entre A. ¿Qué significa esto? ¿A qué punto quiero llegar? Que nosotros, para conocer la ecuación de la recta, aquí nos dice que debemos conocer D y E, es decir, dos incógnitas o dos condiciones. ¿Y cuáles van a ser esas dos condiciones? Las estuvimos diciendo todo este tiempo, pero no se las dije de manera formal. En la primera ecuación, ¿cuáles son las dos condiciones? Un punto y una pendiente, es decir, P1 y M. En pendiente y ordenada debemos conocer el punto 1 y M, es decir, dos condiciones. Dos puntos, queda más claro. P1, que es X1, Y1, y P2, X2, Y2. En la forma simétrica tenemos que conocer A y B, es decir, estos dos puntos. Pero si pasa por el origen, tengo solamente un punto, solamente tengo una condición. Yo tendría que conocer o bien otro punto de la recta o su pendiente, siempre conociendo dos incógnitas. Si no las conozco, no puedo generar la ecuación de la recta. Eso ya queda claro. Y finalmente, solamente aclarar que es la misma ecuación. Partimos de la misma ecuación, solamente la estamos transformando de diferentes formas, pero no deja de ser la misma ecuación. No es que la línea recta tenga muchas ecuaciones, sino tiene la misma ecuación de diferentes formas. En el siguiente video veremos entonces diferentes ejemplos para la línea recta.